como les dije, este domingo es el Año Nuevo judío. Y 10 días después viene, a ver si alguien sabe, ¿qué fiesta viene 10 días después del Año Nuevo judío? ¿Perdón? No, pasó en marzo. El Yom Kippur, muy bien, el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del perdón o el día de la expiación. Ok, ¿y qué viene 5 días después de Yom Kippur? ¿Alguien sabe? La fiesta de los tabernáculos, muy bien. Y quizás usted me dice, hermano, pero somos cristianos, ¿por qué no tienen que interesar las fiestas de Israel? Bueno, lo interesante es que Dios ha usado las fiestas de Israel en su plan. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Quiero que veamos de una manera muy breve las fiestas de Israel y su impacto en el plan de Dios. Y quiero que entendamos y veamos cómo es que Dios ha usado estas fiestas para llevar a cabo su plan. Y para entender esto, obviamente, las fiestas de Israel se encuentran muy convenientemente en un solo capítulo de la Biblia, que es el capítulo 23 de Levítico. Así que permítanme, esto va a ser una lectura un poquito extensa, pero quiero leer el capítulo 23 de Levítico, donde se habla de las fiestas de Israel. Levítico 23, ya que acaban de estudiar el Pentateuco, dice aquí lo siguiente. Déjenme. Si ya lo encontraron, Levítico 23. Bien. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es en Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo. Y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grado tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidas con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones. Además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Salto al 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, el primero del mes, tendréis de un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación.
Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes, séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo. Salto al versículo 33, perdón. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramos de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Muchas de estas cosas suenan aburridas, pesadas, pero es muy interesante cuando vemos que cuando ocurre algo importante en el plan de salvación, siempre ocurre dentro del contexto de una de las fiestas mencionadas aquí en el libro de Levítico, en este capítulo 23, que yo sé, Levítico, qué pesado, qué aburrido, que todas estas especificaciones. Pero, y esto es una de las cosas que tratamos de rescatar cuando mandamos el devocional, interesantísimamente cada cosa tiene su correlación con Cristo. Entonces, yendo al principio del capítulo, obviamente la primera fiesta con la que nos encontramos es la fiesta del sábado, el día de reposo, ¿no es cierto?, en conmemoración de la creación. Pero inmediatamente comenzamos con la primera fiesta, y hay algo que quiero que entendamos desde un principio. Las fiestas se dividen en dos grupos: las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Y entre medio hay una pausa. Y esa pausa es el tiempo que sería el tiempo de la cosecha. Vamos de vuelta. Las fiestas están separadas en dos grupos. Las fiestas de la fiesta de la primavera, las fiestas del otoño, con una pausa en el medio. Lo que quiero que entendamos es que las fiestas de la primavera ya se cumplieron todas. Ya hemos visto su corolario en la obra de Cristo. Mientras que las fiestas del otoño, las que estamos comenzando este domingo que viene, son fiestas cuyo contenido profético todavía no hemos visto. Pero la gran esperanza que tenemos, obviamente, es que si ya se cumplieron las de la primavera, ¿cómo no se van a cumplir las del otoño? ¿Verdad? Entonces, la primera, obviamente, es la Pascua. Y aquí tenemos dos en una, porque tenemos la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Dice al principio del capítulo, donde se habla de esta fiesta, las encontramos en los versículos, en el versículo 3 encontramos el día de reposo, y luego en los versículos 4 hasta el versículo 8 nos encontramos con la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué digo que son una? Porque son dos en una. Dentro
Primero tenemos la fiesta de la Pascua, o mejor dicho, la fiesta de la Pascua ocurre dentro de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Porque el primer día de esta fiesta de la fiesta de los panes sin levadura ocurre la Pascua. Y en la Pascua ocurría algo puntual. ¿Qué se celebraba en la Pascua? Bueno, si vamos al capítulo 22 del Evangelio de Lucas, nos vamos a encontrar claramente con el relato de la Pascua, donde nos dice la Biblia que se acercaba el tiempo o la fiesta de los panes sin levadura y de sacrificar la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? La fiesta de la Pascua la vamos a encontrar en los capítulos 18, en el capítulo 12 del libro de Éxodo. A ver, ¿qué pasó en la Pascua? Exactamente. Y la muerte de los primogénitos. Y el pueblo judío fue salvo a través de ¿qué cosa? De la sangre del cordero. Entonces, nos encontramos con ¿qué pasa en Éxodo 12? El pueblo judío está en el cautiverio, está siendo oprimido, está bajo el yugo de la esclavitud y después de las plagas a las cuales el faraón básicamente no le hace caso, Moisés le promete al faraón que va a venir una plaga terrible. El ángel de la muerte va a visitar la tierra de Egipto y va a matar el primogénito de cada familia de la tierra de Egipto. Pero Dios en su misericordia dice, yo voy a salvar a mi pueblo. ¿Y cuál va a ser la sangre? La sangre de un cordero. Y básicamente el Éxodo 12 nos dice que ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que sacrificar el cordero, juntar la sangre de ese cordero en un cuenco, en un balde, como le diríamos en Argentina, y con un manojo de hisopo tenían que mojar en la sangre de estos corderos y pintar los marcos de las puertas de sus hogares. Primero en la parte de arriba y luego en los costados. Fíjense qué interesante. Sí. El hisopo, justamente lo tuve que mirar, hoy el hisopo se lo ilustra con lo que vendría a ser un manojo gigante de perejil. En la Pascua, en la mesa de la Pascua, tenemos un ramillete de perejil, porque básicamente, si ustedes miran, el hisopo era eso. Obviamente, en esos tiempos no había Home Depot, no había Lowe's, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hacía? Se juntaba, ¿cómo se pintaba? Con un manojo de hisopo, se mojaba en la sangre y se pintaba. Ahora, fíjense qué interesante esto. Era como una brocha. Era la brocha, básicamente. Entonces, ¿qué hace? Entonces, imagínense, si yo tengo la sangre, la instrucción fue poner el cuenco, el recipiente, bajo la puerta, no bajo el marco de la puerta. Entonces, imagínense, si yo pinto aquí, pinto arriba, pinto a los costados, y la sangre está goteando, ¿de qué acabo de hacer la señal? La cruz. Porque la Pascua es una fiesta profética. Porque ya va profetizando lo que Cristo va a hacer por nosotros. Por eso, qué apropiado que cuando llega el momento en que Jesús va a hacer su sacrificio por todos nosotros, ¿cuándo elige hacerlo? En el tiempo de la Pascua, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, otra vez, el corolario. En Egipto el pueblo era esclavo. ¿Esclavo de qué? Del faraón. Ahora somos esclavos del pecado. El pueblo necesitaba ser salvo. Hoy necesitamos ser salvos. Dios provee provee un vehículo para que seamos salvos. ¿Cuál es ese elemento? El cordero, exacto, la sangre del cordero. Y hoy entonces Jesús, de la misma manera que ese cordero es sacrificado para que el pueblo tenga vida, hoy nosotros somos salvos a través del sacrificio de Jesús. Y fíjense qué interesante, de la misma manera que mi pueblo tuvo vida, porque puso la sangre de esos corderos en los marcos de las puertas de sus hogares, nosotros hoy también tenemos vida, pero vida eterna y vida abundante,
si ponemos la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesús, en los marcos de las puertas de nuestros corazones. Así que bien, entonces, ¿pueden ver el corolario? ¿Sí? ¿No? Maybe, quizás. Háblenme. Ok, bien. Segunda fiesta que nos... y obviamente entonces, 7 días de fiesta, ¿ok? La fiesta de los panes sin levadura. Otra cosa muy interesante, ¿por qué hay que comer pan sin levadura? Porque la levadura representa pecado, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante, en la Pascua judía hay un pedazo de pan que se quiebra, se esconde y se trae al final de la reunión, ¿no es cierto? El pan sin levadura representa una naturaleza sin pecado, como de la misma manera que el Señor Jesús, su naturaleza era sin pecado. Segunda fiesta es la fiesta de las primicias, la cual la encontramos en los versículos 9 al 14. Y la fiesta, ¿y qué pasaba? ¿Cuándo se celebraba la fiesta de las primicias? A ver. Sí, pero ¿cuándo? Después de la Pascua. Acá viene la parte interesante. 50 días. No. La fiesta de las primicias se celebraba, escúcheme, hay que entenderlo. Se celebraba el día siguiente del primer Shabbat después de la Pascua. No. Escúcheme de vuelta. Acá por eso hay que entenderlo. El día siguiente del primer día de reposo después de que comenzaba la Pascua. ¿Qué aconteció el día siguiente después del primer Shabbat de la Pascua donde el Señor Jesús dio su vida como sacrificio? La resurrección. Entonces, la correlación que tenemos, esta es una fiesta profética que adelanta, ¿no es cierto?, que ya va hablando, nos dice el libro de Hebreos que las fiestas eran indicios, sombras es la palabra que usa el griego de Hebreos, eran sombras. ¿Por qué? Porque nos da una imagen, una profecía en cierta manera es una imagen borrosa de algo por venir. No sé si usted, a mí cada vez me pasa más, yo ya no puedo leer sin los lentes. No puedo leer sin los lentes. Veo borroso. Y para ver, me tengo que poner los lentes. Y eso es lo que estas fiestas en cierta manera eran. De una manera, ya nos estaban adelantando algo por venir. No por nada. Y obviamente nos encontramos con que Pablo, por eso dice, cuando se refiere a la resurrección de Jesús, ¿qué palabra usa? La primicia. ¿Por qué? Porque él es estos eran los primeros frutos. ¿Qué había que hacer en la fiesta de las primicias? Había que traer los primeros frutos. Por ende, exacto, Jesús es el primero. Es el primero que vuelve de la muerte. Y por eso Pablo, de la misma manera que dice que Jesús es nuestra Pascua, también va a decir que el Señor Jesús es nuestra primicia, porque es el primero que vuelve entre los muertos. Interesantemente, la resurrección del Señor Jesús ocurre exactamente en la fiesta de las primicias. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno. Y después, 50 días después, tenemos la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas es la fiesta de Shavuot, conocido hoy como Shavuot. ¿Okay? ¿Qué significa Shavuot en hebreo? 50. ¿Qué palabra en griego que todos nosotros conocemos significa 50? Pentecostés. ¿Por qué? Porque la fiesta de Shavuot es la fiesta de Pentecostés. Yo sé que Pentecostés suena muy cristiano, pero básicamente Pentecostés se refiere a la fiesta de Shavuot. Y es la misma. Interesantemente, ¿qué se celebra en la fiesta de Shavuot en el judaísmo? Se celebra el recibimiento de la ley. Y fíjense, y otra vez, ¿y qué celebramos en Pentecostés?
el advenimiento espiritual. Entonces, otra vez, miremos la correlación. En la fiesta de Shavuot se celebra el advenimiento de la ley. ¿Qué fue la ley para los judíos? Una guía. ¿Qué fue la ley para los judíos? El estándar, en lo que le iba a mostrar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Vamos a Pentecostés. ¿Para qué vino? Para cumplir la profecía de Jeremías 31:31, donde dice que este pueblo abandonó mi ley. Pero aquí vienen días, dice Jeremías, donde haré un nuevo pacto con este pueblo y le voy una nueva ley. No ya una ley escrita en tabletas de piedra, sino una ley que escribiré en sus corazones. Una profecía sobre la venida del Espíritu Santo. Otra correlación. El libro de Éxodo es clarísimo acerca del momento cuando vienen cuando Dios le da la ley a Moisés. Nos dice que el monte Sinaí estaba en llamas, que había fuego, que había estruendo. Cuando nos vamos a Hechos 2, donde leemos acerca del venimiento del Espíritu Santo, que hubo estruendo, hubo estruendo, hubo viento y hubo el elemento del fuego. Pero la correlación es aún más todavía. Y le voy a decir por qué. Por el tema de lo que pasó. Tanto se ha escrito sobre el famoso el milagro. ¿Por qué empezaron a hablar en lenguas extranjeras? ¿No es cierto? Yo creo personalmente que cuando habla Hechos 2 se refiere a que hubo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Bueno, ¿perdón? Exacto. O sea, los grandes comentaristas debaten mucho si el milagro fue el hablar o el escuchar. Y ahí podemos, otra es una discusión, una charla fascinante, ¿no es cierto? Pero sí estamos hablando de lenguas conocidas, de lenguas extranjeras. Ahora, fíjense otra vez, y acá otra vez me voy a volver a la Pascua. Dios elige circunstancias donde hay mucha gente en Jerusalén. Dios crea el escenario para que estos actos realmente tengan repercusión mundial. ¿Por qué? En la Pascua, obviamente, es una de las fiestas de peregrinaje, y la población de Jerusalén, que en los tiempos de Jesús más o menos tenía entre 300 a 500 mil personas, se inflaba a 2 a 3 millones de personas a causa de la fiesta. Entonces, fíjense, el timing de Dios es impecable, que la muerte y resurrección del Señor Jesús ocurren en un momento donde hay un escenario mundial, una audiencia mundial en Jerusalén. Ahora, si nos vamos a Hechos 2, que ocurre 50 días después, nos vamos a encontrar también con que hay una audiencia mundial. ¿Por qué? Muy simple. En esos tiempos no había aerolíneas, no había conexiones, y había judíos de todo el mundo. Nos dice la descripción de Hechos 2, que había del norte de África, de la zona de Babilonia, hasta la zona hasta de Roma. Y todos estaban en Jerusalén. Y en esos tiempos, emprender un viaje desde esas regiones a Jerusalén no era cosa de tomarse un avión, bueno, subo, me bajo en Miami, acá en el Miami International, y veo a ver dónde me lleva American y voy para Jerusalén. En esos tiempos había que saltar de bote a bote, de barco a barco, de isla a isla. Entonces, si usted iba a Jerusalén para la Pascua, usted no se volvía a su ciudad de origen, sino que ya se quedaba. Entonces, el escenario es perfecto. ¿Por qué? Porque todos los judíos que ya habían visto y presenciado la muerte y resurrección de Jesús están allí en el momento justo para presenciar el milagro de la venida del Espíritu Santo. ¿Y por qué era necesario que fuera un milagro de lenguas? Por dos razones, una bíblica y otra no bíblica.
La no bíblica es que la tradición judía dice que cuando Dios le dio las tablas de la ley al pueblo, no se la dio solo al pueblo que estaba presente allí, sino que se la dio a los judíos de ese momento, los judíos que ya habían nacido y los judíos que habían de venir, y que por eso se la tuvo que dar en las lenguas de los judíos de todo el mundo. Otra vez, tradición bíblica, hay gran parte del judaísmo que cree que antes de que nacemos hay una gran, se le dice en inglés pool, una gran piscina de almas, y a medida que va naciendo gente, esas almas van yendo a cuerpos. Esto no es bíblico, pero la tradición judía dice que Dios le dio la ley en todos los idiomas que ya habían sido creados, que había en ese momento y que habrían de venir. La razón que yo creo bíblica por qué Él el milagro de las lenguas se da, es para revertir la maldición de la Torre de Babel. Fíjense qué interesante. ¿Por qué Dios crea la confusión en la Torre de Babel? Porque la humanidad se había unido contra Él. Entonces, con los idiomas Dios desune a la humanidad. Con el milagro, con el advenimiento del Espíritu Santo, ¿Dios qué hace? Une a la humanidad en adoración a Él. Y dígame si no es cierto. Acá, si bien creo que tenemos mayoría cubanos, dígame si usted, y a mí me ha pasado, yo viajo por todo el mundo, y cuando usted se encuentra con un creyente, no importa de dónde sea, usted ya tiene algo en común. Usted ya, sí, hermana. Bueno, ya tiene algo en común, porque usted comparte. ¿Cuántas veces hemos cantado el corito? Somos uno en el Señor, en el vínculo del amor, en el mismo espíritu somos uno en el Señor, ¿no? Corito que yo cantaba en Lapen, allá en la Argentina, cuando acepté al Señor hace tantos años, ¿no? Entonces, ¿por qué otra vez el milagro de las lenguas, creo yo? Porque Dios quiere revertir la maldición de la Torre de Babel. Entonces, estas son las fiestas que ya se cumplieron. Estas son las fiestas de la primavera. Curiosamente, ¿qué hay en esta pausa que encontramos entre la fiesta de primavera y la fiesta del otoño? ¿Qué tenemos en el calendario judío? La cosecha. ¿Y no es interesante? Uno dice, pareciera ser que Israel ya no tiene más nada que ver con el plan de Dios. Y lo que yo quiero que veamos es que en esta pausa, Dios, donde tenemos este nuevo elemento llamado la iglesia, que es llamada a cosechar, a sembrar y a cosechar, Israel está medio como en la parte de atrás. Pero lo que yo creo es que Israel vuelve a aparecer en primer plano cuando empezamos con las fiestas del otoño. No quiero dejar de recalcar, la fiesta de las semanas está entonces, o la fiesta de Shavuot, la encontramos en los versículos 15 al 22. Versículo 23 al 25, acá es donde tenemos la fiesta de las trompetas, que es el equivalente del Año Nuevo judío, que vamos a celebrar a partir del próximo domingo. No se le llama más la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Muy simple. El judaísmo que tenemos hoy no es un judaísmo bíblico, es un judaísmo rabínico. El judaísmo bíblico es imposible hoy. ¿Por qué? Porque la ley en un 85% habla de los sacrificios. Y hoy no hay sacrificios. ¿Por qué no hay sacrificios? Porque en el año 70 el templo fue destruido. Y desde ese entonces tenemos un judaísmo que es rabínico, un sistema de valores que ha reemplazado lo que nos habla la Torá, ¿no es cierto?
los primeros libros, el Pentateuco. Entonces, obviamente, ya no se llama más la fiesta de las trompetas, pero la fiesta de las trompetas ha sido reemplazada por lo que se llama el Año Nuevo, donde curiosamente en la sinagoga se toca la trompeta, que no es una trompeta metal. Si usted ha estado en Israel, usted sabrá lo que es el shofar. ¿Qué es el shofar? Es el cuerno de un carnero que funciona a modo de trompeta, ¿sí? Ahora, yo creo que la fiesta de Año Nuevo o la fiesta de las trompetas es un anuncio profético de la venida del Señor. ¿Por qué? Por el tema de las trompetas. Las trompetas en Israel históricamente se usaron con varios propósitos, pero fundamentalmente para anunciar peligro, para llamar al pueblo a la redención y también para anunciar la venida del Mesías. Y creo yo que esto nos habla de lo que nosotros cristianos conocemos como el rapto. ¿Por qué? Porque Pablo otra vez usa el ejemplo de la trompeta para anunciar este evento donde seremos raptados, ¿no es cierto? Y nos iremos con el Señor antes de su venida física. Luego, bueno, lo importante de esta fiesta hoy es que el domingo para los judíos un periodo de 10 días llamado los 10 días terribles. De acuerdo al judaísmo rabínico, Dios tiene 2 libros, el libro de la vida y el libro de la muerte. Y en el Año Nuevo judío Dios va a abrir el libro de la vida. Y usted tiene estos 10 días para hacer buena letra. Y, obviamente, ¿alguien trabaja para alguien judío acá? Este es el momento de pedir un aumento. ¿Por qué? Porque dice que hay que afligirse. Si ustedes, miran de aquí en más, se habla de que hay que afligirse. Entonces, ¿qué pasa? Estos 10 días son los 10 días donde hay que hacer buena letra. Son los 10 días donde hay que hacer lo imposible para agradar a Dios, porque Dios está mirando con lupa, mejor dicho, con microscopio. Entonces, esta es la época donde dependiendo qué tan religioso sea uno, una persona judía va a orar más, va a ir más seguido a la sinagoga. Este es el momento donde todas las entidades judías piden dinero, porque hay que afligirse, ¿no? ¿Y cómo más afligirse que con el bolsillo, ¿no? Los judíos más religiosos se ponen piedras en los zapatos y caminan durante estos 10 días con piedras en los zapatos para mostrarle a Dios que uno se está arrepintiendo de sus pecados. ¿Por qué? Porque en 10 días Dios cierra el libro. Dios cierra el libro. Y si usted no hizo suficiente, no se muera por un año. Ahora, esto no es lo que pasaba en los tiempos bíblicos. El Yom Kippur era el día de redención nacional. Era el día donde el sumo sacerdote, por única vez en el año, entraba al lugar santísimo y hacía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo de Israel. Y al salir, proclamaba el perdón de Dios para todo el pueblo. Era el día de la redención nacional. Tristemente esto no pasa hoy. ¿Por qué? Porque en el Yom Kippur actual, obviamente no hay sacrificio, esto ha sido reemplazado por lo que los rabinos llamarían su sacrificio personal. Este es el día donde usted va a la sinagoga, como debe haber pasado en estas paredes hace mucho tiempo, donde usted tiene que pasar todo un día sin comer ni beber nada. Ese era el ayuno. Exactamente. Y era un ayuno total. Ni agua,
ni nada. Yo me acuerdo antes de que comenzara, mi abuelo, que era el comisario de la familia, el abuelo Enrique, decía, bueno, pedacito de matza, vasito de agua y hasta mañana no se come nada. Matza es el pan sin levadura, todo esto, en caso que no lo sepa. Y el servicio es muy duro, porque básicamente usted está todo el día en la sinagoga pidiéndole perdón a Dios por lo que usted ha hecho. Es un servicio muy duro porque usted está todo el día y la liturgia es terrible, porque básicamente usted empieza, Señor, y por los lugares donde me han llevado mis pies que no te han agradado, perdónenos, Señor. Y después siguen las piernas, después sigue el cuerpo, los brazos, las manos, los ojos, los oídos, hasta llegar a la cabeza y, Señor, por los pensamientos que he tenido que no te han agradado, ¿qué dice? No, es conjunto, no, es fuertísimo. O sea, es fuertísimo. Pero nadie confiesa los pecados públicamente, sino que desde ese punto de vista todo el mundo confiesa, o sea, pide perdón por ese. Exacto. Una de las cosas que a mí una de las cosas que a mí me pegó mucho, me conmovió mucho cuando yo empecé a dar vuelta con cristianos, era este tema que charlaban con Dios de sus cosas personales. ¿Dios me escucha a mí? ¿A Dios le preocupa que yo esté enfermo? ¿A Dios le preocupan mis exámenes? Es una de las cosas que me conmovió totalmente. ¿Por qué? Porque en la sinagoga todo es general. Y es una liturgia preciosa, puntillosa, es miel en prosa. Pero no hay nada personal. No hay, Señor, como decimos, yo vengo de un lugar llamado Santa Fe. Señor, estoy hecho percha. Señor, estoy destruido. Señor, no existe esa oración en el judaísmo. Lo que tenemos hoy es un judaísmo rabínico. O sea, que se enfoca en lo que los rabinos en la sabiduría de lo que los rabinos, en otras palabras, los rabinos codificaron la religión y la estructuraron. Básicamente. Pero seguía más por lo que usted habla, la tradición. Claro, no. Lo trágico es que se nos conoce como el pueblo del libro y la mayoría de mi pueblo, mi gente, no lee la Biblia. No la lee. Como si esto fuera, pero para peor todavía, los rabinos, por ejemplo, Isaías 53, ¿no? La han sacado. La han sacado para no confundir al pueblo. Para no confundir al pueblo. No, es fatal. Todo esto para los... eso es lo que, por eso te digo, la ley hoy es impracticable. ¿Por qué? Porque el 85% tiene que ver con los sacrificios, los cuales no tenemos más. Entonces, lo trágico es que después de todo ese sacrificio, el día termina y ya. Pero no hay una declaración final. El rabino no está en la sinagoga diciendo, bueno, nuestros pecados son perdonados. No. Y lo más trágico todavía es que el saludo tradicional, y si usted tiene algún amigo, pariente o conocido judío, el saludo tradicional es que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Ahora, cuando termina el servicio, no salís diciendo, aleluya, tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Te queda la incertidumbre. Ahora, yo creo que este día no hay una declaración nacional de redención. Yo creo que esta declaración nacional de redención viene el día que el Señor Jesús vuelva. ¿Por qué? Porque Zacarías 12 describe claramente los eventos que tiene que ver con la venida física del Señor. Y dice ese día que Él Zacarías 12 nos dice, derramaré mi espíritu
Sobre todo, nos habla de un día donde Jesús personalmente, al ver Jerusalén y Judá sitiados, a punto de ser aniquilados, Jesús personalmente vuelve y dice allí, y mirarán a mí a quien traspasaron, y derramaré mi espíritu sobre todo Jerusalén y sobre todo Judá. Y ese día, continúa diciendo, habrá llanto. ¿Y saben cuál va a ser el llanto? El llanto de todo el pueblo judío que va a decir, era Él. Era Él. Era Él y no lo creímos. Ese es el día que yo creo se cumplirá la profecía de Romanos 11, 26, que dice, y ese día todo Israel será salva. Y yo espero ese día donde mi gente, que hasta el día de hoy la niega con 1.000.000 de excusas, llore. Porque mi hermano, yo me acuerdo, yo tengo 52 años, ¿no? Cuando aceptó el Señor, primero los abuelos decían, lo van a escuchar todos en la radio. Después, de la década del 70, lo van a ver todos en la televisión. Después, década del 90, lo van a ver todo en internet. ¿Saben qué? Lo van a ver todo en el celular. En todo el mundo. Y ese día yo creo que todo Israel será salvo. Y ese va a ser el día ese va a ser el Yom Kippur nacional. No nacional, internacional, donde todo Israel será salvo. Y finalmente, la última fiesta, que es, ojalá tuviéramos tiempo de hablar de Juan 7, va a ser la fiesta de los tabernáculos, la cual la encontramos en los versículos 33 a 44. Y en esta fiesta yo creo que nos habla del reino. ¿Sabe por qué? Porque el reino aquí en la tierra. Zacarías 14 nos dice, todas las naciones del mundo irán a Israel a celebrar, a adorar y a celebrar con Jesús la fiesta de los tabernáculos. Así que si usted no ha podido ir a Israel hasta ahora, le tengo noticias. Eventualmente lo va a hacer. Porque con todo lo que me gusta Miami, las naciones del mundo no van a ir a Miami. Van a ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ya redondeando, las fiestas de primavera ya se han cumplido. La fiesta de la Pascua se refiere al sacrificio. La fiesta de la Pascua que comenzó en Egipto, donde se recordaba el sacrificio del Cordero para que el pueblo tuviera vida, cumplida en el sacrificio del Señor Jesús, quien dio su vida como Cordero de Dios para que todos tengamos vida eterna, abundante y eterna. La fiesta de las primicias, una fiesta que recordaba los primeros frutos de la cosecha, cumplida al mismo tiempo en la resurrección del Señor Jesús, que ocurre en la fiesta, exactamente el día de las primicias, porque Él fue el primero de volver en la muerte y de no volver a morir. La fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, que celebra el advenimiento de la ley, en Éxodo, una profecía para hablarnos ya del advenimiento de la venida del Espíritu Santo. Una pausa en el medio, la iglesia, el surgimiento, obviamente. ¿Y qué nace en Pentecostés? En Pentecostés, la iglesia. Entonces este es el tiempo de la cosecha, el tiempo que la iglesia está presente, y para luego entrar las fiestas de otoño, la fiesta de las trompetas, el año nuevo, que nos habla del rapto, luego seguido de este día de
redención nacional, que hoy es el Yom Kippur, un día de expiación que no es bíblico, sino que es bastante vacío, pero que señala el día donde el Señor viene y redime a todo el pueblo. El Señor en su venida física viene y redime viene al día de salvación nacional para todo el pueblo judío, para terminar con el establecimiento del reino aquí en la tierra a través de la fiesta de los tabernáculos. Gracias por su paciencia, gracias por escucharme. Espero que esto les haya servido.